Buenos días. Vamos a hacer la exposición de Pan y Circo. Los integrantes es María Alejandra Castaño, Estefanía Javela y quien les habla, María José Lacerda. Bueno, entonces la fabricación de los juguetes se da a nivel internacional, ya que buscan más economía para su fabricación, en donde la mano de obra de los trabajadores sea más económica y puedan trabajar más horas. Entonces buscan que los trabajadores no puedan tener sindicatos para que esto no pueda pararse y tengan más economía. Esto se da más que todo en países como China, Tailandia, Indonesia, Malasia y Filipinas. Uno de los factores que más influye para que los trabajadores accedan a estos abusos es que en estas regiones y comunidades la pobreza resulta un común denominador. Entonces, pues las personas buscan que para cumplir sus sueños e ideales, pues salir a estas ciudades más grandes, y aquí es donde acceden a que su salario sea bajo, sus horas sean extremadamente largas, no les sean pagas, donde el hospedaje es muy precario, su alimentación también es deficiente, eh, los medios de trabajo sean precarios también, y también la mayoría de los trabajadores son personas jóvenes, menores de edad. Esto los hace pues que ellos vivan con miedo y tengan que someterse a estos tipos de abusos. Como un ejemplo tenemos el caso de Xiao Chen, quien ella vivía en una aldea rural, también con mucha pobreza en China. Entonces ella decidió escaparse de su casa con una amiga. Al llegar a la ciudad del sur de China, en la frontera con Hong Kong, entonces aceptó el trabajo de la fábrica de juguetes llamada Artesana Spa Chico en Italia, ya que esta empresa estaba totalmente rodeada de rejas y los empleados no podían salir. Un día sufrieron un incendio, Xiao se quebró dos tobillos, ya que ella tuvo que, para salvar su vida, salir por una ventana. Cuando ella despertó a los 2 días en el hospital, ya se dio cuenta que esta fábrica había montado, digamos, otra sucursal en otro país, y pues esas víctimas que fueron, no fueron indemnizadas. Entonces, todo esto también se da porque estas empresas no tienen ningún castigo, ya que la globalización de estos países se lo permite, para que estas empresas inviertan en producción más barata, más económica, en el lugar que ellos deseen, y los lugares donde se ubican obviamente no tienen reglas claras y permiten los vacíos fiscales o simplemente el salto de las reglas. También otras empresas son Mattel, McDonald's, Walt Disney, donde estas contrataciones, pues digamos que siguen con con los mismos déficits para sus trabajadores. También posteriormente tenemos la teoría de la acción, donde el motivo sería para las fábricas ahorrar dinero en gastos de producción y fabricación de los juguetes. Por eso es que se les paga tan económico a los trabajadores. El fin sería obtener más ganancias y aumentar el capital de la empresa con la venta de los juguetes. Los medios serían los contratos por fábricas de producción a nivel internacional, pero pues obviamente estos contratos no tienen como muy buenas garantías para los trabajadores. Los resultados
son que los juguetes son económicos para la empresa y baja calidad en los productos fabricados. Y como último tenemos los efectos colaterales, que serían demandas y reclamaciones por parte de los sindicatos y organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, pago de indemnizaciones y aceptación de cargos y disculpas públicas. Bueno, para los enfoques de la ética tenemos el primero, que es el hedonismo, y en este caso, para los dueños de las fábricas y los dueños de las empresas que contratan es correcto, pues lo hacen para tener la satisfacción de ahorrar dinero y de hacer crecer su capital a costa de otros y obtienen esa satisfacción. Sin embargo, para los empleados es incorrecto, pues solo trabajan por la necesidad, ya que crecieron en lugares con muchísima pobreza y no tienen ningún tipo de satisfacción de esto. En el estoicismo podemos ver que es incorrecto, pues ninguno de los sujetos realizó ninguna acción que se pudiera ver que tiene un grado de reflexión alta. Y por el contrario, se dejaron llevar de la impulsividad y hicieron lo que les pareció más sencillo y dejaron llevarse por sus deseos vacíos como lo son el dinero. En el deontologismo podemos ver que también es incorrecto, pues las personas de los altos cargos como los líderes, los jefes, los dueños, los administradores de las empresas, no cumplieron con el deber de velar por el bien de sus empleados. Eh, sí, y por el contrario, hicieron todo lo posible para que ellos trabajaran más, cumplieran con horarios muy extensos y arriesgaron la vida de todos ellos. En el contractualismo es incorrecto, pues ni al fabricar ni las empresas contratantes cumplieron con las implicaciones que esto tiene. Solo buscaron salirse como por la opción que fue más sencilla para ellos. En el utilitarismo también es incorrecto, pues en ningún momento se benefició a todas las personas posibles, sino que por el contrario, muchísimos sufrieron. Los empleados de estas fábricas, pues como podemos ver, murieron o tenían una vida supremamente precaria, y las personas que compraron los juguetes, pues al recibir el producto, pudieron ver que es de mala calidad por las condiciones en que esto se fabricaba. Comunitarismo en este caso en específico no tiene, ya que eh, no hay ninguna religión ni ningún grupo específico al que se pertenezca, ni que se vea afectado. Procedemos a ver la responsabilidad moral. En este caso, la responsabilidad moral es para tres diferentes sujetos que intervinieron en la acción. Entonces, para las empresas contratantes, que son empresas como Mattel, McDonald's, sí tienen una responsabilidad moral, pues esas empresas cuentan con el conocimiento, o sea, sabían todo lo que se estaba haciendo, las circunstancias de trabajo, eh, y las consecuencias que eso podía llegar a tener. Sabía que había leyes que no se los permitía y sabía que podía haber demandas y acciones sindicalistas, pero pues realmente lo hicieron sin que esto les importara. Y lo veían simplemente como un negocio, algo que se hacía por ahorrar dinero y no como algo que realmente los pudiera perjudicar, sino que se podían salir de las cosas y de las consecuencias y ya. Para las fabricantes, los dueños de las fábricas donde tenían a estas personas trabajando, también tienen una responsabilidad moral porque los dueños, los administradores, los que se encargaban del personal, contaban con total claridad de lo que se estaba haciendo y conocían todo su entorno a tal punto que las personas sencillamente evadían como cuando iba el gobierno a visitarlos o evadían pues como todos las reglas que pudieran tener y eran conscientes de cada paso a tal punto que sabían que era legal y que no era legal y cómo salir de esas acciones que podía tomar el Estado, sencillamente las evadían. Y no había para nada ignorancia en el acto, sino que eran totalmente conscientes todo el tiempo. Y para las personas que trabajan en las fábricas, la responsabilidad moral, nosotros pusimos que no, porque en el momento en que las personas aceptaban el trabajo, les prometían algo diferente a lo que realmente iban a vivir. No eran conscientes de toda la realidad que aceptar ese trabajo implicaba. Y además tenían un ambiente
en el que tenían una necesidad, tenían pobreza y eran muchísimo más, era muchísimo más fácil que tuvieran una coacción externa por, por esta carencia. Y finalmente tenemos los valores. Nosotros escogimos que el primer valor era la falsedad. En nuestro caso, siempre se tienen que ver como desde los tres ángulos que está el caso. Entonces, primero, de parte de los dueños de las fábricas en específico, la falsedad es un valor intelectual porque nunca se atrevieron a decir realmente lo que estaban haciendo. Cuando contrataban a sus trabajadores no les decían lo que estaban haciendo, nunca aceptaban los cargos, siempre se salían eh, buscando excusas, entonces tenían una alta falsedad, un alto índice de falsedad. También la justicia e injusticia. Justicia, pero en los organismos, los sindicatos, las ONG, todas las entidades de derechos humanos que buscaban hacer algún tipo de justicia, y la injusticia por parte de las fábricas y las fábricas contratantes. Este valor es moral. La solidaridad por parte de los sindicatos y las ONGs también es un valor moral, y la corrupción tanto por parte del gobierno como de las fábricas y de las empresas que tenían a sus trabajadores en esta situación también es un valor moral. El irrespeto, a los trabajadores se les trataba muy mal, a los trabajadores no se les respetaba ninguno de sus derechos y no se les respetaba todas las acciones que ellos podían tomar, ni toda la vida que ellos podían estar viviendo fuera de esas fábricas, sino que los tenían totalmente ahí. También es un valor moral, el aprovechamiento, es un valor intelectual que tenían tanto las empresas contratantes como las fábricas, porque se aprovechaban de que la gente tenía una carencia, tenía una necesidad, tenía vacíos, y de que las leyes también permitían vacíos fiscales, y aprovecharon pues esta situación para armar todo un negocio, lo que lo hace también un valor intelectual. Y por último tenemos la esclavitud, que es un valor moral, y claramente lo tenían o lo ejercían sobre los trabajadores de estas fábricas. Bueno, ahora hablaremos sobre el desarrollo moral. Como se sabe y hemos visto en clase, el desarrollo moral es una teoría en donde habla cómo vamos desarrollando nuestra moralidad con el paso del tiempo. Esta también tiene que ver como con ciertos niveles de moralidad que hemos aprendido, que son tres etapas: la preconvencional, la convencional y la postconvencional. Esta tiene también ciertos tipos como de características que nos hicieron entender cómo actúa, por ejemplo, una persona de ya mayor edad que ha pasado cierto tiempo en su vida y ha pasado ciertas situaciones que lo han hecho pensar moralmente, a comparación de un niño de 9 años que apenas está empezando a vivir, que sigue las reglas, normas y siente que esto es, por ejemplo, si yo no hago esto, recibir un castigo, un pensamiento más individualista. Ya sabiendo esto, en este caso hay varios tipos de desarrollo moral, pues las decisiones de los diferentes sujetos fueron evidencia de esto. Primero que todo, el responsable de las empresas que hacen sus juguetes en países por buscar economía, más no por buscar un trabajo digno para las personas y ganar más, toman una decisión preconvencional. ¿Por qué? Porque es algo de bastante egoísta y muy individualista. No es algo que yo estoy pensando, por ejemplo, en mi trabajador como jefe, yo pensar darle un trabajo digno, con unas horas establecidas y no algo como explotación, que es lo que están haciendo con estas personas. Ya es una persona que solo pienso en yo ganar, en tener más dinero y pues no darle lo que ellos de verdad se merecen. Los responsables de la fábrica también tienen acciones preconvencionales, como lo decimos, pues no buscan cumplir con las reglas ni esperan y tampoco les interesan las expectativas sociales. Solo cumple su deseo de ganar más dinero sin tomar en cuenta la vida de los demás, como lo que le pasó a la niña. Ella en su inocencia se va a buscar una mejor calidad de vida, pues en un trabajo que piensa que es digno, pero se da cuenta tan solo con llegar que es un trabajo lleno de rejas. ¿Sí? En donde las personas simplemente no van a tener una calidad de vida buena. Y esto no solo se ve en los juguetes como en Mattel o en McDonald's, sino también se ven otros ejemplos como por ejemplo lo que es la fast fashion, en donde usan niños y madres cabezas de familia a hacer grandes producciones de ropa
con una pésima calidad en las telas y un proceso que simplemente entre más ropa hago, más plata voy a ganar y no les doy lo que de verdad se merece. Ahora hablaremos de la ética ciudadana. En este caso, la ciudadanía internacional y los derechos humanos no fueron claramente respetados porque, como les digo, ya les había dicho, no se le está dando un trabajo digno ni se le está respetando la dignidad a las personas. Pues aunque los procesos de globalización permiten el desarrollo e inversión en los países asiáticos, se vulnera, claro que sí, la justicia y la equidad que se deben cumplir no solo por el contractualismo, sino también por los contratos internacionales realizados. Como sabemos, toda persona cumple con derechos y también deberes, pero dentro de los derechos es tener una vida digna, un trabajo digno y que se respete la dignidad de la persona. En este caso, los valores de honestidad y verdad fueron negados y totalmente vulnerados. Con esto terminamos, esperamos que hubieran entendido el caso, también hubiera visto el desarrollo moral, las éticas, los claros valores que vimos en este caso. Muchas gracias por su atención.